Este día vamos a continuar con los modelos cinéticos. Estos son nuevos para ustedes. Es cuando tenemos aquí el caso en que el orden de una reacción unimolecular, tomando como aproximación que el coeficiente estequiométrico del reactivo, que solo es 1, porque es unimolecular, sea 1. Así que la velocidad R, rate, será igual a el diferencial de la concentración molar de A con respecto al tiempo, y este negativo, pero el negativo se acostumbra a pasarlo en el lado derecho de la ecuación. Entonces esto será igual a menos K por la concentración elevado a la N, que es el modelo matemático o cinético de orden N. Una reacción unimolecular de orden N. Debemos de integrar entonces esta ecuación diferencial con el método que hemos visto en la clase anterior, el método de separación de variables. Reunimos en un miembro de la ecuación a una de las variables y en el otro miembro de la ecuación a la otra variable. Nos quedará de esta manera. Así. Y luego procedemos a integrar desde una concentración inicial de 0 de A hasta una concentración inicial de A. Al tiempo t, que no se escribe el tiempo. Y K, como es independiente del tiempo, entonces integramos desde aquí, desde 0 a t. Esta integral, el diferencial de A sobre A, es una integral inmediata. Pasamos la concentración de A, la variable, al denominador, quedará a la menos 1, y entonces procedemos a integrar con la técnica inmediata de integración, que es el integral de x a la n por dx, que es igual a 1 sobre n por x elevado a la 1 menos n. Entonces, evaluado ese integral, tenemos esta parte de aquí, y luego integral de la parte derecha, menos k por integral de dt, esto resulta igual a kt. El signo lo hemos pasado de nuevo para acá, para el lado derecho, izquierdo de la ecuación, para ordenarla de esta manera. Entonces nos quedará la ecuación integrada, que es válida para cuando n es diferente de 1. ¿Por qué? Porque si n vale 1, entonces aquí quedará 1 menos 1, 0, y habrá entonces una división entre 0 que no está definida. Ahora bien, vamos a escribir esta ecuación integrada de esta manera. 1 entre la concentración de A al tiempo t elevado a la menos 1, menos 1 entre la concentración inicial de A elevado a la n menos 1, igual a n menos 1 por kt. Y tenemos la forma lineal. Si pasamos este término al lado derecho, vamos a tener la ecuación linealizada, a la cual le podemos aplicar alguna otra técnica matemática para poder encontrar los parámetros cinéticos. Los parámetros cinéticos de la ecuación integrada son las variables. ¿Cuáles son las variables en esta ecuación?
K, el coeficiente de velocidad, y también N, el orden. Ese valor de N puede ser cualquier número, excepto 1, porque genera una división entre ceros. Bueno, a esta ecuación vamos a dejarla pendiente y la vamos a retomar más adelante, porque si analizamos, N queda, la variable N queda en el término de Y. Y entonces para eliminarlo de ahí, debemos de aplicar una estrategia matemática, que es el tiempo de vida media. Más adelante lo vamos a retomar, cuando veamos el método del tiempo de vida media para determinar los parámetros cinéticos. Siempre los parámetros cinéticos van a ser dos, que son las variables a conocer: el orden de reacción y el coeficiente de velocidad. Estos son los parámetros cinéticos que siempre, pues, que son las dos variables de la ecuación integrada de un modelo. Veamos otro. Estas son reacciones reversibles de primer orden. Reversibles de primer orden significa que aquí tenemos la ecuación que A produce C, pero como es reversible, también C produce A. Y los coeficientes A y C, coeficientes estequiométricos, asumimos que valen la unidad para reducir y para no andarlos chineando, ¿no? Sí, como decimos. Entonces, esta es una reacción reversible de primer orden. Significa que van a haber ahora dos reacciones. Una hacia la derecha, que en ella va a estar asociada una K. Le vamos a llamar KD, D de directa, reacción directa, y va a haber una reacción en el sentido contrario, que la vamos a identificar como KI, K inversa. ¿Mm? Así que hay dos reacciones asociadas. Quiere decir que hay dos velocidades. Entonces tenemos que la velocidad directa, la expresión matemática será R igual a K D por la concentración de A. Y la expresión matemática de la velocidad inversa es RI igual a KI por la concentración ahora de C. Porque en la reacción inversa, el reactivo es C, ya no es A. En la reacción directa, el reactivo es A. Y la ley de velocidades, de acción de las masas, nos dice que la velocidad es proporcional a la concentración de reactivo o reactivos. Entonces, en la directa, el reactivo es A, y en la inversa, el reactivo es C. Entonces, ahí tenemos las dos expresiones. Ahora bien, la velocidad neta, porque aquí hay dos reacciones que están sucediendo al mismo tiempo, debemos de hablar de una velocidad neta. Esa velocidad neta, la estoy marcando aquí, es igual a la suma de las velocidades, la velocidad inversa y la velocidad directa. Y la podemos escribir en función, ya sea del reactivo A o del reactivo C. En este caso está escrita en función del reactivo A. Pero si recuerdan,
de la primera clase que las velocidades pueden escribirse una en función de otra. En función del reactivo C, esto sería igual a la velocidad de C de T, 1 entre C, que es el coeficiente estequiométrico, ese sería positivo, y aquí le falta 1 sobre A, pero como A y C son iguales a 1, entonces nos queda igual. La velocidad en C es igual a la velocidad en A, porque los coeficientes estequiométricos son iguales. Entonces escribimos que la R neta, o la R total, sería igual a la R directa más la R inversa. Esta suma es algebraica, porque una de ellas va a ser negativa. ¿Y cuál va a ser negativa? La que esté en función del reactivo. Y se toma la reacción directa en función del reactivo. Por eso es que escribimos, en lugar de RD, menos KD por la concentración de A, negativo. Y la inversa, KI por la concentración de C. Porque en esta dirección tomamos la dirección convencional que sucede la reacción predominante de izquierda a derecha. En esa dirección, A es reactivo, entonces es negativo, y C es producto. Entonces tenemos que la velocidad neta sería igual a menos KD por la concentración de A más KI por la concentración de C. Esta es una ecuación diferencial, pero notemos cuántas incógnitas tenemos. Tenemos la concentración de A, una incógnita. Tenemos la concentración de B, perdón, de C, la otra incógnita, 2. Tenemos KI, 3 incógnitas, y tenemos KD, 4 incógnitas, y una sola ecuación. ¿Será que podemos resolver esta ecuación diferencial que tiene 4 incógnitas? ¿Qué me dicen? ¿Se puede resolver una ecuación con 4 incógnitas? Sí, Con una estrategia matemática sí se puede, pero si ustedes recordarán de matemática 1, matemática básica en funciones, si tengo 2 incógnitas, necesito 2 ecuaciones independientes. Si tengo 3 incógnitas, necesitaré 3 ecuaciones independientes. Y si tengo 4 incógnitas, como en este caso, necesitaría 4 ecuaciones independientes para simultanearlas y resolver. Así que así como está esa ecuación, no se puede resolver. Pero hay una estrategia. La estrategia es que apliquemos la condición de que la variación en C es la misma variación en la concentración de A. O sea, la variación en la concentración molar de C es igual a la misma variación en la concentración molar de A, solo que negativo, porque A se consume y C se produce. ¿Y esto es por qué? Porque los coeficientes son iguales a 1. Entonces, como la variación o el delta C es, el delta siempre es un valor final menos un valor inicial.
Podemos escribir esta ecuación así. Menos la concentración de A final menos la concentración de A inicial. Así. Y despejamos de aquí la concentración de C a cualquier tiempo. Entonces tenemos esto. Si sustituimos la concentración de C a cualquier tiempo que está en función de A, nada más A es la incógnita porque la concentración inicial de C sí la podemos conocer. Y la de A pues es la cantidad que ponemos a reaccionar. O sea que sí la conocemos. Entonces si sustituimos, y aquí lo he hecho, reducimos una incógnita, nos quitamos una incógnita, porque ahora la ecuación nos queda en función de la concentración de A, la concentración de C, desaparece. Solo nos queda de incógnita KI y KD. Ah, bueno, y el tiempo. Era la otra incógnita que no había tomado en cuenta. Son 5 incógnitas. Ya he reducido de la ecuación una incógnita. Solo tengo una. Ah, bueno, se han ido todas. Miren. Una, no todas, sino que 3. Concentración de A y el tiempo. Ahora tengo 2 incógnitas. Y esto sí me permite resolverla por la técnica de separación de variables, porque ahí sí, al separar las variables en los dos miembros de la ecuación, una ecuación que tenga 2 incógnitas sí se puede resolver. Pero tenemos, voy a regresar aquí, tenemos que aplicar una estrategia más, una aproximación, que es esta. Es la aproximación de que la velocidad neta es igual a 0 y esto sucede en el equilibrio. Ustedes recordarán que el equilibrio químico es dinámico y se alcanza cuando la velocidad directa es igual a la velocidad inversa. Entonces aquí tenemos la velocidad, bueno, hacemos que la velocidad total sea igual a 0 y que la concentración de A es entonces ahora la concentración en equilibrio. Si hacemos 0, esta ecuación y cambiamos la concentración de A la concentración de A en el equilibrio, o sea, estamos aplicando las condiciones de equilibrio a esta ecuación diferencial, y ordenamos la ecuación, nos quedará esto que tengo aquí. KI por la concentración inicial de C más KI por la concentración inicial de A igual a KD más KI por la concentración de A en el equilibrio. Ahora vamos a combinar estas dos ecuaciones. Aquí tenemos una y la combinamos con esta. ¿Y esto por qué? Porque podemos notar que KI por la concentración inicial de C más KI por la concentración inicial de A, que está aquí en esta ecuación, esta parte de aquí, esto es igual a KD más KI por la concentración de A en el equilibrio. Entonces lo sustituimos y nos quedará que d A de T igual
a KD más KI por la concentración de A en el equilibrio. Y luego escribimos la otra parte, que es esto que está aquí, menos KD más KI por la concentración de A. Menos KD más KI por la concentración de A. Y sacamos factor común. KD más KI. Al hacer esto, obtengo esta ecuación. Y ahora sí, he reducido a he simplificado. Esta es una simplificación. Ahora, sí se puede integrar. Vamos a las tablas de integración y encontramos esta integral de tabla. Algunas integrales, bueno, muchas integrales están en las tablas de integración. Ustedes ya han estudiado matemática. Así que es bueno que tengan a la mano una tabla de integrales para no estar haciendo los integrales, pues, a mano, manualmente, ¿no? Sino que hay que buscar tablas de integrales. Así que tenemos esta integral de tabla, lo aplicamos. Bueno, separamos las variables. Aquí no están separadas las variables. Lo voy a hacer para esta vez, para que ustedes entiendan. El diferencial de la concentración de A vas a dividir entre esto. Concentración de A en el equilibrio menos la concentración de A. Y esto será igual a KD más KI por DT. Aquí vemos la similitud de la integral de tabla, porque esta integral de tabla es de x entre x más s. Integral. Entonces, el integral es el log natural de x más s. Solo que aquí tenemos que invertir el signo, porque está s menos x. Hay que hacer el cambio de variable. Entonces, al hacer eso y evaluar la integral, nos quedará de esta manera. Log natural de la concentración de A menos la concentración de A en el equilibrio entre la concentración inicial de A menos la concentración en el equilibrio de A igual a KD más KI por T. Se simplifica con menos J, donde J es la suma de las velocidades directa e inversa. Esta es la ecuación integrada para el modelo de ecuaciones unimoleculares reversibles o reacciones reversibles de primer orden. En este modelo, si se hace experimentalmente, debemos de medir la concentración en el equilibrio. Debemos que esperar a que se alcance el equilibrio. Hay que hacer un experimento y esperar que se alcance el equilibrio, la reacción, y medir las concentraciones de una de ellas, porque con una de ellas se conoce la otra. Porque esta no es una incógnita, sino que hay que medirlo. Las incógnitas aquí son la concentración de A en el tiempo T y el tiempo. Veamos otro modelo. Estas reacciones son reacciones consecutivas y vamos a asumir que son de primer orden para que el modelo sea más sencillo.
Y además que sus coeficientes A, B y C sean iguales e iguales a 1. Aquí tenemos reacciones consecutivas. Una reacción consecutiva es aquella que el reactivo bueno, y son reacciones unimoleculares consecutivas. A produce B, y aquí viene la consecución. Entonces B reacciona y produce C. Y C es el producto deseado. O sea, van una a consecuencia de la otra. Reacciones consecutivas. Entonces hay dos reacciones asociadas. Estas no son reversibles, sino que son irreversibles. Suceden en una sola dirección. Por lo que hay dos reacciones asociadas, que las simbolizamos o las identificamos con K1 y K2. La R1 será igual a K1 por la concentración de A, porque A es el reactivo de la reacción 1, y R2 será K2, aquí hay un error, por la concentración de B. B es el reactivo en la reacción 2. Y tenemos R1 y R2. La velocidad neta, y vamos a escribirla en función de B, que es el intermedio o intermediario, pero lo pudimos haber escrito en función de A o de C también. Entonces quedará que la velocidad total será igual a la suma de R1 más R2. Y tenemos R1 más R2. R1 entonces será igual a K1 por A, porque es la reacción directa, y la R2 será igual a K2 por B. Entonces, pero aquí falta, déjenme ver, R1 está con A y R2 con B. Bueno, ahora bien, tenemos entonces tres ecuaciones. La ecuación 1, ecuación 2 y la ecuación 3. Y hay tres variables de concentración más el tiempo, cuatro variables. Y estas ecuaciones están acopladas. ¿Qué significa? Que cuando se está dando una, también se está dando la otra. Y si cambian las variables de una ecuación, están cambiando las variables de las tres ecuaciones. Están acopladas. Y ese es el gran problema en cinética, que las reacciones químicas suceden no en una sola etapa, sino que en varias etapas. Aquí hay dos reacciones que están sucediendo al mismo tiempo. Entonces, sus ecuaciones de velocidad siempre van a estar acopladas. Y hay que simultanear entonces para resolver el sistema de ecuaciones, pero ahora no son ecuaciones lineales como las que se han estudiado, sino que ahora son
sistemas de ecuaciones diferenciales que hay que simultanear. 3 ecuaciones diferenciales acopladas a las cuales hay que simultanear. Y se puede hacer, pero antes hay que identificar algunas situaciones, aproximaciones que nos haga más fácil el resolver el sistema de ecuaciones. Y este es uno sencillo, este es el más sencillo. Hay mecanismos de reacción, y a lo mejor ustedes lo habrán visto en orgánica, que no tienen 2 ecuaciones, sino que tienen 3, 4 ecuaciones. Y eso van a tener 4 ecuaciones diferenciales acopladas. Entonces hay que resolver un sistema de 4 ecuaciones diferenciales acopladas. Y esos no son los más sencillos. Digo, esos no son los más complicados. Los complicados son, por ejemplo, la reacción de combustión del hidrógeno molecular gaseoso con el oxígeno molecular gaseoso que forma agua líquida. Esta reacción tiene alrededor de 15 pasos. Quiere decir que va a tener 15 ecuaciones diferenciales acopladas, porque ahí se presentan radicales y todas aquellas reacciones, ustedes ya las habrán visto, reacciones o mecanismos de reacción por radicales libres, por ramificadas, ¿sí? Las reacciones de polimerización, y resultan eh, sistemas de ecuaciones de más de 15 etapas. Y entonces se complica la cinética. Y no se pueden resolver esos sistemas así a mano, como la estrategia que vamos a usar para resolver este. Hay que usar programas de computadora para que resuelva los sistemas de ecuaciones diferenciales. Programas especiales en Fortran, un lenguaje. Hay que aprender lenguaje de programación estructurado como Fortran. Obviamente este curso no vamos a llegar hasta ahí, ¿verdad? Porque esta es la primera encuentro con la cinética, de verdad. Pero les cuento porque a nivel de posgrado, pues a todos nos toca aprender a programar y aprender a hacer los programas para resolver los sistemas de ecuaciones diferenciales. Yo traje un programa que hice, lastimosamente, pues en Estados Unidos todas las computadoras que se usan son Apple, Macintosh, y ahí pues ahí lo tengo en el programa en Macintosh. Sin embargo, busqué, porque aquí casi nadie usa Apple, que son las computadoras inteligentes, y no es por hacerles comercial gratis. Esas computadoras hay que comprar los programas, no se puede andar pirateando porque por los programas, ¿verdad? Como lo hacemos con las PC, con las compatibles con la IBM. Y los programas son bien caros para nuestros recursos limitados, son bien caros. Entonces no tiene, no es rentable tener una Apple porque tendríamos que conseguir piratear y casi nadie tiene y es bien difícil piratear los programas. Hay que comprarlos. Por eso yo no traje yo me quedé enamorado de las Macintosh, las Apple, las computadoras inteligentes. Pero aquí es bien difícil. Esas computadoras jamás se llenan de virus, jamás.
y jamás las desconfigura uno, no se dejan desconfigurar. En cambio, esta ya saben ustedes que cualquier ratito la desconfiguramos y cualquier ratito la llenamos de virus y un montón de problemas que hay. Pero bueno, vamos a continuar. Por eso es que yo encontré una manera, encontré un programa de computadora, pero que no trabaja en lenguaje estructurado, sino que es un programa de Java, o sea, en el lenguaje de Internet, para que lo entiendan, que se llama Tenua. Y yo les voy a dar una clase del manejo de ese programa, Tenua. Ustedes váyanselo descargando, porque es gratis, afortunadamente, ¿no? Para nosotros. Es gratis. Y ahí sí podemos resolver cualquier sistema de ecuaciones y más fácilmente con información del mecanismo. La matemática lo hace Tenua. Vieran qué bonito es. Es más, yo tengo subido en mi canal de YouTube la clase de Tenua. Para quien quiera irse ya entrenando, porque tienen que usarlo, pueden ir viendo esa clase antes de que yo les hable de Tenua, les enseñe este programa. Bueno, una estrategia para resolver este sistema de 3 ecuaciones con 3, 4 incógnitas es aplicando la condición inicial a T0, o sea, en el inicio de la reacción. En el inicio, en T0, no existe B ni existe C. Entonces, esa reacción en el tiempo cero solo existe A. Y en ese momento es de primer orden. Y esta es la ecuación integrada para una reacción de primer orden, que ya resolvimos esta integral en la clase anterior. Así que de aquí podemos sustituir la concentración de A de la ecuación 4 en la ecuación 1 y en la ecuación 3. Y ya nos quitamos una variable. De las 3 variables de concentración, nos quitamos la de A. Y la ecuación entonces nos va a quedar en función de 2 variables, tal como está aquí, la ecuación 5. Ahora está en función de B, A y de T. Nos quitamos 2 variables de una vez. Continuamos. Y esa ecuación, esta anterior, la ecuación 5, tiene una integral de tabla. Buscamos en la tabla y encontramos que el integral de tabla es esta. E a la w de x por el integral de e a la menos w por f de x más c, donde w es un integral de g de x, su integral es la ecuación 7. Concentración de B igual a K1 por la concentración de A inicial entre K2 menos K1 por E a la menos K1 por T menos K a la menos K2 por T. Así que ya tenemos la concentración de A y la concentración de C. Podemos entonces sustituirla en esta otra ecuación, que es una ecuación de balance de masa. La concentración inicial que escribamos, o que pongamos, perdón, en la reacción, va a ser igual, es la cantidad de masa inicial, la masa no va a cambiar. Esa se va a convertir en la masa de C, la masa de B, y lo que va a quedar de A. Pero lo ponemos en función de concentraciones. Por eso escribimos que la concentración inicial de A es igual a la suma de las concentraciones de A, de B y de C. Entonces, sustituimos la concentración de B que hemos encontrado aquí
La de A que encontramos anteriormente en la ecuación 4, esta, y despejamos C. Y ahora ya tenemos la concentración de A, de B y de C en función del tiempo. Y esa nos permite calcular. Y eso es lo que buscamos. Poder calcular las concentraciones de los reactivos y de los productos en función del tiempo. Así que la ecuación 4, la ecuación 7 y la ecuación 8 nos permite calcular en función del tiempo la concentración de A, de B y de C. Si esto lo graficamos, estas tres ecuaciones, la 4, la 7 y la 8, y asumimos una primera aproximación, que la concentración, que la velocidad, el coeficiente de velocidad de la reacción 2 es igual a 6 veces el coeficiente de velocidad de la reacción 1. Así que K2 es igual a 6 K1. O sea que K2 es 6 veces mayor que K1. Y graficamos en función del tiempo, que es lo mismo K1 por T. Imaginen que esto sea el tiempo. A decae en un modelo de primer orden, como hemos visto su ecuación, la 4. B, la ecuación 7, B crece y luego empieza a decaer porque D va a formar C. Y C, como es el producto final, este va creciendo continuamente. ¿Mm? Estos se llaman perfiles de concentración de A, de B y de C. O sea, es la variación de la concentración de estas especies en función del tiempo. Estos perfiles son muy importantes porque permiten predecir muchas cosas y eso se llama, en las de las reacciones, eso se llama optimizar la reacción. Por ejemplo, tenemos aquí un punto. En este punto que corresponde a este tiempo, la concentración de A es igual a la de C. O sea que si yo quisiera tener como resultado la concentración de A que sea igual a la de C, pues entonces detengo la reacción en este punto. ¿Mm? Ahora, si yo quisiera obtener C como producto principal, entonces dejo que transcurra hasta donde tenga el máximo de C, o sea, hasta este punto, hasta este tiempo. Entonces, gráficamente nos permite ver cómo van cambiando las concentraciones de los reactivos y productos y así poder optimizar. Veamos el otro gráfico, el B. Aquí hemos cambiado los valores de los coeficientes de velocidad. Ahora K1 es 6 veces mayor que K2. Bajo esas condiciones, miren qué cosa. En este tiempo, en 2, digamos, el máximo que se obtiene ahí es B. A y C son iguales, pero C es mayor. O sea que si quisiéramos obtener como producto B, entonces detuviéramos la reacción en este tiempo. ¿Mm? Esos diagramas permiten ver el progreso. Ahora, ¿cómo se hacen estos diagramas? Midiendo las concentraciones de A o de B o de C
en función del tiempo. Y luego, usando las tres ecuaciones, la 4, la 7 y la 8, y graficar en función del tiempo. Obviamente, un experimento de esos no lleva un par de horas. ¿Mm? A lo mejor alguien entrenado le lleve una mañana a hacer un experimento de esto. Una mañana, sino que un día. Hacer otro experimento, este otro, te llevaría otro día u otra mañana. Pero cuando se tiene un programa de computadora, como el Tenua o el programa en Fortran que les acabo de mencionar, uno puede hacer la simulación, así se llama. Uno puede generar estos gráficos en cuestión de segundos. Uno puede hacer, imagínense, en una hora, cantidad de experimentos de esto o de simulaciones, variando las concentraciones, variando las K, increíble. Y eso es lo que es la gran ventaja de tener un programa de computadora que lo haga. Y para nosotros es el Tenua. Con el Tenua generamos estos gráficos de inmediato, que es grandioso, es grandioso. Les digo, esta tecnología no se conoce en el país, no se conoce. En el país no hay nadie, ni en San Salvador, ni en San Miguel, ni en las universidades privadas, no hay nadie entrenado en cinética. No hay nadie más en la cosa. Yo sí, porque mis estudios de maestría fueron en cinética y por eso conozco esto. Fíjense que un comentario rapidito, viendo estas simulaciones, cuando inició la pandemia, la Facultad de Ciencias Naturales, la Escuela de Matemática, ahí hay matemáticos que han ido a estudiar fuera, posgrados, y ellos empezaron, a lo mejor ustedes se dieron cuenta, a simular los contagios, las velocidades de contagio, las curvas de contagio, las que mostraba el gobierno, pues ellos generaban esas curvas también. Y eso es con sistemas de ecuaciones diferenciales. Así se usa, así se resuelven. Se plantean las diferentes ecuaciones diferenciales y se resuelven. Entonces ellos generaban los modelos. Y ahora tienen un centro de modelaje. ¿Ya? ¿Y cuál fue? Y está bien, muy bien, excelente. Pero ¿cuál fue el problema? Yo lo estuve siguiendo. Que los coeficientes de velocidad de las ecuaciones que usaban, o sea, estos no eran de nuestra población, eran de otros modelos. Y por eso es que no coincidían perfectamente, pero sí alguna tendencia con la curva real de contagio que llevaba el gobierno. Teniendo, o mejor dicho, nosotros estábamos generando datos. ¿Por qué no midieron esos coeficientes de velocidad? Porque no son entrenados en cinética. Y lastimosamente los matemáticos les enseñan en este país matemática, pero no pueden aplicarlo porque no llevan ni una tan sola química general, ni una tan sola física general, ni una biología general. Tienen las herramientas y les hace bien difícil aplicarlos a ciencia y a la técnica. Ese es el gran problema de los matemáticos
aquí en nuestro país. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos los matemáticos tienen cursos básicos, no solo uno, varios. 3 físicas llevan. Y eso porque yo estuve allá y me di cuenta. ¿Dónde hacen las tesis los matemáticos? En ciencias. Conocí un matemático que nos hicimos amigos, que hizo su tesis en topografía espacial aplicado a isómeros estructurales, en química. Y él conocía bien de los isómeros. Con el benceno trabajó. ¿Mm? Otro matemático, porque por él conocía a otros más, lo hizo en espectroscopía. Espectroscopía. Porque nosotros vamos a ver que hoy en este curso, que es fotoquímica. Pero aquí no, y ese es un problema. Y como las autoridades aquí no preguntaron, y yo les dije, pero como aquí así es, nuestro país en equipo, dicen trabajar en equipo, pero eso, ahí hay mucho recelo profesional. ¿Sí? Yo les hubiera podido contribuir mucho sobre los modelos cinéticos y simplificarlos y ajustarlos mejor. Ajustarlos mejor. Aquí a ver si el decano reunió y dijo, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué podemos hacer? No, él se puso a regar las calles con lejía. Imagínense que, ¿ustedes qué dicen? Fue una buena idea andar regando las calles de Santana con lejía, en una pipa. ¿Qué piensan ustedes que son químicos? Fue buena idea, no solo aquí, porque lo hicieron también en otros lugares. Echaban lejía a los carros. Cada vez que entraba un carro, y aquí en la facultad, echaban lejía por todo, abajo en los carros, en las llantas. ¿Eso es bien? ¿Eso es correcto? ¿O no? Pues yo creo que para científicos no. Para personas preparadas creo que no. Ah, Hay mejores herramientas, ¿no? Pero como no les sí, gusta esto, pero ¿qué problema genera la lejía? ¿Qué problema generaría la lejía en contacto con un metal? Son gases dañinos. La lejía, ¿saben qué es la lejía? La lejía es un ácido hipoclorito se llama. Y con los metales los corroe. Los corroe. Propiedades químicas de los metales. Reaccionan con ácido, producen hidrógeno y la sal del ácido. O sea, los destruye a los metales. Y le ponían aquí en este país, en todas partes. Como la lejía es la más barata, no le podían echar alcohol porque el alcohol es muy, muy caro. Entonces lejía, bañaban los carros por de abajo, lejía. Yo lo que hacía al venir a la casa le echaba un montón de agua con la manguera para quitarle el ácido, porque estaban destruyendo los carros. Yo les dije a los vigilantes, mire, digan al decano que ya no haga esto. Está destruyendo, está oxidando los carros. La carrocería están dañando. Y muchos ahí le dejaban la lejía, a ver a cuántos no les dañó. Y tienen oxidado todo, todo con que la sal, con agua, con el tiempo, destruye la carrocería. Pero bueno, y eso es lo que teníamos, porque no preguntan, porque las autoridades que tenemos no tienen una visión científica. Son, yo decía que la respuesta que esta universidad dio en la pandemia, es muy importante que ustedes lo conozcan, fue una respuesta de albañil, como que si albañiles tuviera la universidad de profesionales.
Si ustedes vieran las respuestas que dieron las universidades en otros países, y están muy lejos, muy lejos. Dieron respuesta científica de averiguar, de investigar cómo se mata el virus, por ejemplo. ¿Mm? En otros países invirtieron, ahí en la universidad donde yo estuve, inmediatamente sacaron 5 millones, que esa es la diferencia también, el pisto, pero aquí, aún si nos hubieran dado, para aquí hay 20 millones. Así que no podemos. Nos dan 20 millones para investigar sobre la pandemia, ¿y qué? Si aquí lo que se le ocurrió es echar lejía, que no preguntaron. El virus, fíjense que yo tengo 20 años de andar matando virus y bacterias con luz, con radiación. Y los virus yo los mato en 3 segundos. Si me hubieran preguntado a mí, yo hubiera contribuido. Ahí teníamos con un estudiante de física, lastimosamente, pues él le dio COVID y entonces eso lo hizo que se alejara, pero íbamos a trabajar con el diseño de un reactor para eliminar, o mejor dicho, para sanear interiores donde hay aire acondicionado, un reactor. ¿Por qué? Porque lo que yo hago con fotocatálisis, tiempos, años tengo de matar virus en 3 segundos. Pero eso no nos preguntaron, no nos reunieron, miren qué podemos hacer. No, porque la visión que tienen las autoridades es una visión así, de albañil. Otras universidades produjeron. Aquí, ¿qué se hizo? Mascarillas, hacer mascarillas, imprimir, imagínense, hombre, una máquina de impresión 3D que tienen aquí en la facultad, que vale mucho, mucho, mucho. No sé el precio exacto, pero vale mucho. Se pusieron a imprimir mascarillas con esa máquina. Si preguntáramos a cuánto salía esa mascarilla, una mascarilla de esa, seguramente bien cara. A regalarla para la gente. Está bien, está bien. ¿Será que funcionaban? ¿Será que hicieron pruebas? No, porque las mascarillas tienen usan ciencia para saber si en verdad filtran, cuánto duran. Una universidad en Europa fue uno de los primeros experimentos e investigaciones que hizo. ¿Cuánto tiempo puede usar esa mascarilla? ¿Cuánto tiempo puede el virus vivir dentro de las fibras de la mascarilla de esa? Si se le pone agua, se destruye. Si se le pone alcohol y todas esas cosas. Pero bueno, se nos va el tiempo. Regresemos a esto que tenemos. Porque después, yo no estoy criticando, estoy diciendo la realidad, en qué punto estamos en términos científicos y técnicos. Científicos y técnicos. Pero se me quedaba algo. Esto es muy importante y no es ciencia ficción, porque aquí cuando uno habla dicen, este está sacando pecho. No, dice que el licenciado López, que falleció hace 5 años, en el departamento, pues él estudió en Alemania. Fue el mejor estudiante de la Universidad Técnica de Múnich, una de las mejores estudiantes, de las mejores universidades del mundo. Es más, lo galardonaron a él como uno de los mejores 100 investigadores del mundo y salió en las revistas de la TUM, ahí se llama, la Technische Universität of München. Y aquí en El Salvador, cuando se dieron cuenta de que estaba nominado, no nominado, sino que clasificado como uno de los mejores 100 investigadores del mundo,
aquí lo que hicieron fue entrevistarlo, hicieron una entrevista en el periódico de la universidad, en el universitario, o sea. Pero nunca preguntaron, mire, ¿y qué? Y lo apoyaron, ¿y qué hacía? Él aquí estaba estudiando la maestría en química, porque él estudiaba y estaba estudiando el doctorado en medicina también, porque él quería conocer más sobre medicina y aplicar los conocimientos de química y de técnica, porque él estudió química técnica, que es parecido, pero no mucho, a ingeniería química, porque es mucho más ingeniería química. Entonces, él estaba desarrollando la tesis de maestría de él aquí, estábamos por defenderla, porque yo era su asesor de tesis, ¿sí? Era precisamente la modificación del ARN, modificar el ARN para curar enfermedades. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque el ARN es el que lleva el código genético, por eso es el mensajero. Lleva la información genética a la célula y la célula reproduce la información genética. Entonces, si se modificaba el ARN mensajero, decía él, podía entonces curarse cualquier enfermedad. Viral, bacterial, se le cambia el ARN a la bacteria, al virus, y ese virus ya no va a poder replicarse. ¿Mm? Ahí tengo yo todavía la tesis, el anteproyecto, los resultados, lastimosamente él a saber dónde los tenía guardados, porque eso era, oigan, eso era para premio Nobel, decía él. Esto me decía, es un premio Nobel y lo vamos a publicar, man. En eso estábamos cuando le dio un infarto a él. ¿Y cómo creen que hicieron la vacuna para el COVID? Los alemanes. Igual, con la misma estrategia, le pusieron mRNA, es M de mensajero. Eso mismo hicieron. ¿Mm? Si nosotros lo estábamos haciendo hace 5 años. Si hubiéramos ido a defender en ese diciembre, iba a ser la defensa de la tesis, y en febrero él falleció por un infarto. Si hubiéramos ido a defender, ahí tuviéramos la protección, porque fue lo mismo, ¿ve? Y cabal, les dieron el premio Nobel a los alemanes que hicieron esto, a la Pfizer. Pfizer, una alianza de Pfizer y BioNTech. BioNTech es la empresa alemana, que ni son alemanes, sino que son húngaros radicados en Alemania. Yo lo seguí, yo tengo el artículo completo y lo leí completo para ver si se trataba de lo mismo. Y exactamente la misma estrategia. Miren, pero las autoridades aquí no se dan cuenta de lo que tienen, porque ellos se imaginan que pues sus cerebros tan pequeños que no, por eso es que no saben y no actúan y se pierden muchas cosas por eso. Bueno, eso, imagínense, así estábamos en pandemia, pero no, yo por eso es que hago mis cosas yo solo, no ando haciendo tanta algarabía, porque las autoridades aquí a ellos les interesan los votos, las, la, la política para beneficio personal, menos para la universidad y para otras cosas. Y ni les cuento, si me preguntan les cuento, y si no, pues no, porque no les interesa. Y muchas veces lo he hecho. Bueno, veamos otro modelo, porque con esto vamos a terminar esta parte. Estas son reacciones competitivas de primer orden. De nuevo, la misma aproximación, que los coeficientes estequiométricos sean iguales
iguales a 1. Competitiva significa que A produce C, pero también A produce D, y las dos están sucediendo al mismo tiempo. Esto es bien común en las reacciones químicas. Siempre hay una reacción que está compitiendo con otra. Cuando usamos un catalizador, es que estamos catalizando la reacción normal y hemos creado una reacción competitiva catalizada que predomina su velocidad sobre la otra. Y no solo de una. Este es el modelo más sencillo, 2. O sea, el mínimo de reacciones pueden competir 2. Pero pueden haber sistemas en donde hayan más reacciones que estén compitiendo. Entonces tenemos dos reacciones asociadas, K1 y K2. La velocidad de R1, o sea, esto está con R1 y esto es R2. R1 será igual a menos K1 por A más R2. O sea, la velocidad neta sería R1 más R2, y esto es R1 y este es R2. Sacamos factor común. El negativo es cuando es reactivo, a eso ya se lo expliqué. Y nos quedará de esta manera. Esta ecuación diferencial sí se puede integrar porque es de primer orden. Esta es la integral. ¿Mm? Para C, la velocidad sería de C por dt igual a K1 por A, porque C se forma en R1. Así que podemos sustituir la concentración de A y proceder a integrar porque es de primer orden. Y aquí tenemos la ecuación integrada. Ya tenemos A en función del tiempo y ahora C en función del tiempo. Nos falta D. La ecuación de velocidad para D será esta, igual a K2 por A, y como A lo conocemos en la forma integrada, lo sustituimos e integramos. Tenemos C. Hacemos el diagrama de los perfiles de tiempo y nos quedará de esta manera. Esta curva es como A va cambiando, esta es como C cambia, y esta es como D cambia. Aquí estos diagramas son sacados del libro de texto. Aquí le he puesto la concentración de C sobre C inicial, D sobre D inicial, A sobre D inicial, pero eso es lo mismo. Es el perfil de A, cómo va cambiando con el tiempo. Entonces, ¿cómo medimos o determinamos las ecuaciones cinéticas? Esta es una ley de velocidad general. R es igual a K por la concentración de A a la alfa, por la concentración de B a la beta, por la concentración de L a la lambda. ¿Mm? Debemos de encontrar los parámetros cinéticos. K, alfa, beta, lambda. O sea, el coeficiente de velocidad y los órdenes de reacción respecto a los reactivos que se encuentran en la ley de velocidad. Esos, decía, son los parámetros cinéticos. Este gráfico que está aquí es uno que yo hice con Tenua. Se ve el perfil de cómo cambia. Esto es para una reacción unimolecular a producto. O mejor lo escribo, A produce C. Este es A, el azul, concentración de A, y este rojo es la concentración de C a cualquier tiempo. Un modelo sencillo, pero este gráfico es generado con Tenua en cuestión de segundos. Entonces tenemos métodos. Un método es se llama método del semiperíodo, y aquí retomamos la ecuación para R
o mejor dicho, la ecuación que integramos para una velocidad de orden n, era esta. Voy a regresar para que podamos ver esta ecuación. Esta ecuación que señalo aquí, le aplicamos las condiciones de tiempo de vida media, que puede ser también tiempo no solo a la mitad, puede ser un tiempo fraccionario. El fraccionario puede ser al 30%, al 50% de reducción de la concentración de reactivo inicial, y ese se llama tiempo fraccionario, o al 80%, ¿verdad? Pero vamos a aplicarlo al tiempo de vida media, o sea, al 50%. Al hacer esa condición y simplificar, nos queda esta ecuación. T un medio es igual a 2 elevado a la n-1 menos 1 entre n-1 por la concentración inicial de A elevado a la n-1 por la constante de velocidad. Si linealizamos esta ecuación, nos quedará de esta manera. Como hay exponentes, debemos de aplicar logaritmo para linealizarlo. Entonces nos quedará que log base 10, o esto puede ser base E también, o sea, log natural, de tiempo de vida media es igual al logaritmo de 2 elevado a la n-1 menos 1. Bueno, todo esto. Aquí, esto sería y, el logaritmo del tiempo de vida media, y x es el logaritmo de la concentración inicial. Menos n-1, menos n-1 es la pendiente. Aquí no hay que olvidar el signo, menos. Y todo este otro término, el intercepto. Quiere decir que si con mínimos cuadrados correlacionamos o ajustamos el logaritmo de los tiempos de vida media a diferentes concentraciones iniciales, podemos calcular de la pendiente n, que es el orden, y conociendo n, lo sustituimos aquí en el intercepto y podemos despejar del intercepto el otro parámetro cinético, que es el coeficiente de velocidad. ¿Mm? ¿Cómo medir los tiempos de vida media en función de las concentraciones iniciales? Esto se hace con un solo experimento, así como está en este gráfico. En ese experimento medimos la concentración de A en función del tiempo, tiramos la gráfica. Esto es al hacerlo de forma gráfica. Y fijamos concentraciones iniciales. Aquí está uno. Luego, si esto fuera 70, pues la mitad sería 35, y este generaría el primer tiempo de vida media. Luego tomamos otro 60, la mitad es 30, y aquí nos generará otro par ordenado con otro tiempo de vida media. Tomamos otro inicial de 50, concentración inicial de A de 50, reducimos a 25, que es la mitad, porque estamos con tiempos de vida media, en donde se reduce a la mitad la concentración inicial, y aquí nos genera otro tiempo. ¿Mm? Y así podemos obtener los tiempos que querramos. 10 puntos, 20 puntos, ¿verdad? La distancia entre los puntos es infinita. Luego graficamos el logaritmo de los tiempos de vida media que hemos obtenido aquí contra el logaritmo de la concentración inicial, tal como lo muestra esta ecuación. Logaritmo de los tiempos de vida media contra el logaritmo de las concentraciones iniciales. Luego, tomamos la pendiente, y la pendiente es igual a menos n-1. De ahí despejamos n.
Luego vamos con el intercepto, sacamos K. De forma gráfica es complicado, ¿verdad? Pero si lo hacemos con mínimos cuadrados, lo podemos hacer perfectamente. Esto será más rápido. Otro método para determinar los parámetros cinéticos, o sea, la ley de velocidad, es el método de las velocidades iniciales. Esto seguramente lo vieron en química general, porque es más, este es un ejemplo que yo he tomado de química general para hacerles la conexión, ¿va? Que se recuerden de química general. Esto es para una reacción bimolecular del cloruro de mercurio y el ion oxalato, que se forma CO2, cloruro de mercurio, ion cloruro. La ley de velocidad, R, será igual a K por la concentración de cloruro de mercurio elevado a la M, que es uno de los reactivos, por la concentración del ion oxalato, que es el otro reactivo elevado a la N. Entonces, para determinar los parámetros cinéticos, que son K, M y N, o sea, el coeficiente de velocidad, y los órdenes parciales con respecto a cada uno de los reactivos, tenemos que hacer 3 experimentos. 1, 2, 3 experimentos. Con la estrategia de que en el primer experimento mantenemos constante, en el primero y en el segundo experimento, mantenemos constante la concentración de uno de los reactivos, y en el segundo y en el tercer experimento mantenemos constante la concentración del otro reactivo. ¿Para qué? Para aplicar las condiciones iniciales a la velocidad. Cuando R vale 0, cuando R1 vale 0, cuando R2 vale 0 y R3 vale 0, y luego se hacen los cocientes de, estratégicamente, en este caso, 2 y 1. Aquí tenemos el primer caso, R2 entre R1. ¿Por qué? Porque R2 y 1 tienen constante la concentración de cloruro de mercurio. Esta. Entonces, como es constante, este cociente va a valer 1. Y 1 elevado a cualquier coeficiente vale 1. Entonces nos deshacemos de una de las variables. Y nos quedará entonces el cociente de velocidades iniciales igual al cociente de las concentraciones del segundo reactivo. Se miden las velocidades iniciales, esto es de forma gráfica, dibujando la tangente. Por ejemplo, en este gráfico, si quisiéramos medir la velocidad inicial, eso se hace en un gráfico concentración-tiempo. La velocidad es la tangente al punto en un gráfico concentración-tiempo, porque la pendiente va a ser la variación o el diferencial de la concentración de A con respecto al tiempo. Eso es la pendiente de la tangente. Entonces, si eso se aplica al tiempo cero, entonces dibujamos aquí una tangente en el tiempo cero. Y calculamos ahí la pendiente. Esa sería la velocidad inicial correspondiente al tiempo cero. Resulta que las ecuaciones químicas inician con velocidad. No es como las velocidades en física, que ahí tenemos dos posibilidades. De que inicie del reposo, o sea, de velocidad cero, o que inicie ya con velocidad o acelerado. Aquí todas inician con velocidad. Entonces, con esas estrategias, el cociente de las velocidades 1 y 2, aquí está, el cociente de las concentraciones 1 y 2, pero del oxalato, elevado a la n, y solo tenemos una incógnita. Y por propiedades del logaritmo, resolvemos esta ecuación donde n es 2. Así que 2 es el orden parcial con respecto al ion oxalato. Luego tomamos otros
otros 2 experimentos, ahora el 2 y el 3, y ahora ahí va a ser constante la concentración de ion oxalato. Entonces esto se va a volver 1 y nos va a quedar en función de las concentraciones del cloruro de mercurio. Y ahí obtenemos N. M será, aquí hay un error, este es M. M es 1. Este es el orden con respecto al ion oxalato. Y para calcular K, tomamos, aquí se ha hecho de esta manera que no se debe hacer así. Aquí han tomado la R1, velocidad 1, y han despejado K y les da este valor. Sustituyen las condiciones iniciales, concentración de cloruro de mercurio inicial para la R1 es 0.105, está aquí, por la concentración inicial de oxalato es 0.15, y la R medida es 1.78 a la menos 5, entonces K es 7.5 por 10 a la menos 3. Digo yo, ¿por qué no se hace así? Porque esta K solo satisface la ecuación de R1. La ecuación de velocidad de R2 no la satisface, ni la R3 tampoco. En otros libros de química general siempre, y en algunos de química física también, hacen tomemos la K1, luego tomemos la R2 y saquemos K2, y luego tomemos la R3 y saquemos K3, y luego sacamos el promedio de las K. K1 más K2 más K3 entre 3. Y ahí obtienen el promedio de las K. Tampoco eso es correcto, pero es mucho mejor que solo calcularla para una velocidad. ¿Cómo se hace correctamente esto? Con mínimos cuadrados. Con mínimos cuadrados. Debe correlacionarse R con el producto concentración, en este caso de cloruro de mercurio en la M, que ya lo conocemos que es 1, por la concentración de ion oxalato que es N2. Correlacionar esas dos variables. Y la pendiente en esa es K. Y esa K sí va a satisfacer a las 3 ecuaciones de velocidad. En un examen, ojalá no se les olvide y anótenlo por ahí. Si calculan R, digo K, ya sea con una ecuación o hacen el promedio de las 3, no va a estar bien, va a estar malo y van a tener malo el problema. Deben hacerlo con mínimos cuadrados para que esa K satisfaga las 3 ecuaciones de velocidad. Por último tenemos las reacciones en el cual puede aplicarse. Esta reacción es una reacción de monomolecular o unimolecular y se llama el método del aislamiento. Este consiste en, tiene que ser no no unimolecular, sino que bimolecular. Vamos a ponerlo para uno general. Así. Este método consiste en aumentar la concentración enormemente de los reactivos, excepto de uno, para que
esas concentraciones que son enormes puedan absorberse en la constante de velocidad. Por ejemplo, aquí tenemos para una reacción, esta vez para el caso de no incluye C, sino que A y B. Entonces B inicial se hace mucho más grande. Como no, para 3 es que la A inicial, y C inicial se hace mucho más grande, o se pone mucho más grande que la concentración inicial de A. Esto hace que en la ley de velocidad, que va a incluir las 3 concentraciones, A, B y C, y se aplican las condiciones iniciales para R0, entonces se le pone las condiciones iniciales A0, B0 y C0, y esto va a estar elevado a la alfa, beta, gamma. Si la concentración de B y de C son grandes, comparadas con la de A, cuando A reaccione, las concentraciones de B y de C casi no van a cambiar, porque son mucho más grandes comparado con la de A. Entonces, esta parte de aquí se va a mantener constante, aproximadamente, y se va a absorber en K. Así que esto va a tener una nueva K prima, que va a ser igual a K por la constante de inicial de B a la beta por la de C a la gamma. Y esto es lo que está escrito aquí, ¿no? Entonces, la nueva velocidad será igual a K', la nueva constante, que se define así, por la concentración de A. Entonces nos quedará elevado a la alfa una reacción de pseudo orden en A. Y si alfa es igual a 1, será de pseudo primer orden en A. O sea, hemos aislado A para poder resolverlo, porque esta ecuación de velocidad sí ya la hemos resuelto. Su ecuación integrada es una exponencial. ¿Mm? Y para obtener el orden de B, ahora hacemos que la concentración inicial de A sea mucho mayor que la concentración inicial de B, y que la concentración inicial de C sea también mucho mayor que la de B. Y ahí aislamos B y resolvemos para B y obtenemos el orden con respecto a B. Y de la misma manera podemos hacer para C. Pero para C tenemos que hacer mucho mayor la concentración de A y de B para aislar C. Ahí tenemos los 3 métodos para determinar la ley de velocidad y los métodos de integración de los modelos. Hay modelos más complicados, ¿verdad? Les decía, cinética es muy amplia, muy amplia y muy compleja, porque son sistemas de ecuaciones diferenciales los que están acoplados, los que hay que resolver. Nosotros decimos aquí en el país que hay que simultanear ecuaciones diferenciales. Eso no se lo enseña en matemática aquí, lastimosamente. Simultanear ecuaciones diferenciales, resolver sistemas de ecuaciones diferenciales acoplados. Eso no se enseña aquí, lastimosamente. Pero nosotros lo vamos a aprender con el TENUA.